Ese es el día que hizo el Señor y si Él lo hizo, yo me alegraré en Él. Amén. Así que seguimos en el estudio del reposo. Llevamos la tercera enseñanza del cuarto mandamiento. Para los que no saben y para los que sabían, pero recordarles que estamos en el estudio de los 10 mandamientos. Ya llevamos varios meses estudiando los 10 mandamientos. Vamos en el cuarto. Y esta es la tercera enseñanza del cuarto mandamiento. Amén. ¿Cómo empieza el cuarto mandamiento? Acuérdate. Es el único mandamiento que empieza diciendo acuérdate. Ahora la pregunta, yo no sé si usted le hace preguntas a la Biblia. A mí me bendice mucho hacer preguntas. ¿Por qué, Señor, es el único mandamiento que tú dices que nos acordemos? Y la respuesta también es muy sencilla, porque se nos olvida. ¿Qué es lo que se nos olvida? Reposar. Cuando empezamos este estudio, este cuarto mandamiento, hablamos que es un honor el poder reposar hoy en día. Se estudia las cifras estadísticas en Colombia y en todas las naciones de la tierra. El mundo se está suicidando. La gente está enferma de depresión, de esquizofrenia. La gente vive con angustia existencial. Por más logros financieros, profesionales, la gente vive angustiada. Los matrimonios viven contendiendo. Los hogares al interior de las familias contienden, discuten, se ofenden, se lastiman, se critican, no se valoran. Cuando el Señor me regaló la palabra sobre el sol, la luna y las estrellas, a mí me impactó ver que Pablo dijo, porque una es la gloria del sol, el hombre, otra es la gloria de la luna, la mujer, y otra es la gloria de las estrellas, porque cada estrella es diferente a otra en gloria. Y acuérdense que Jacob le interpretó a José ese segundo sueño, y el hombre significa el sol en un hogar y la mujer la luna y los hijos las estrellas. Y lo que yo entendí es que cada miembro de la familia tiene una dignidad. Y no se puede dañar la dignidad ni del hombre, ni de la mujer, ni de los hijos. Sean bebés, sean niños, sean jóvenes o ya sean adultos. Pero todo eso se ha dañado. La gente vive sin poder conciliar sueño. La gente vive sin disfrutar las bendiciones de Dios. ¿Por qué cree que estamos en esta campaña de en serio, de estar contentos? Porque a veces hasta ni siquiera las bendiciones de Dios disfrutamos. Dios nos bendice, como ahorita decía Clara, nos responde nuestras oraciones, nos prospera, nos abre una puerta que estaba cerrada, pero sigue la angustia, sigue el sinsabor, sigue el malestar, sigue la contienda. Entonces como que Dios dice, venga, ¿y cómo los tengo contentos? O sea, ¿qué más quieren? O sea, tienen un lindo techo, camas donde dormir, alimentos a diario, vestuario, estudian, trabajan, tienen salud, porque a veces se nos olvida que para trabajar necesitamos salud, ¿cierto? No necesitamos solo saber, porque acá ustedes sabiendo, pero estando postrado en una cama, en un hospital, en cuidados intensivos. No solamente estudiar, es que Dios al estudio nos añada salud. Y todo eso nos tiene que traer reposo, confianza en Dios. Hace 8 días hablamos que el reposo es para el pueblo de Dios y les mostré a la luz de la Biblia cómo las bendiciones de Abraham a través del Señor Jesús llegaron a nosotros como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como un pueblo adquirido por Dios, como una nación santa. Eso somos nosotros. Y eso se nos olvidó. Ya cada vez que estudio un poco más sobre el reposo, digo, Señor, la verdad nos falta mucho. Lo que Clara decía, ¿cuántas personas pueden decir el próximo año paro y me voy a dedicar a estudiar la Biblia todo el año? Y algunos dirán, ¿y quién paga los recibos? ¿Y quién paga las cuotas? ¿Y quién paga la alimentación? Hace 8 días hablamos de que la señal era que el día viernes tenían que recoger 2 porciones, ¿se acuerdan? Para el viernes y para el sábado. Y como Dios les dijo, no salgan el sábado porque no van a encontrar nada.
Y muchos colombianos salieron, ahí está la historia de los colombianos, ¿se acuerdan? Salieron el sábado y no encontraron nada. Y cuando yo me fui a casa a reflexionar, dije, Señor, ¿cuántos millones de personas hay que no tienen lo de 2 días? Que no pueden físicamente tenerlo el sustento de 2 días. Millones. O sea que estamos lejos de entrar en ese reposo. Y por eso hoy quiero seguir estudiando de que es una señal. O sea, el reposo es una marca. Y vamos a la definición de lo que significa una señal. Eso está en el diccionario de la lengua española. Dice que una señal es una marca que se pone en las cosas para distinguirlas de otras. O sea, eso es una señal. Ejemplos de señales, una bandera se pone como una señal, ¿no? O sea, se han visto en las naciones, usted va a las naciones y especialmente en los organismos, en los centros políticos está la bandera. Ahí en la Casa de Nariño hay una bandera gigante de Colombia, hermosísima, hermosísima. Y digo, Dios, esto es una señal de que hay patria acá. En una embajada, cuando se abren embajadas en las diferentes naciones, la primera señal es la bandera de la nación, ahí como un estandarte. Yo no sé qué Dios ha puesto en nuestro corazón de colombianos, que donde usted ve hay banderas y salen a batir la bandera, tenemos un amor por nuestra bandera, ¿cierto? Eso es una señal. Colombia la definen esos 3 colores, pero también se levantan monumentos. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Josué, cruza el Jordán y pone ese monumento, primero entre el Jordán y luego cuando cruces el Jordán, para que haya testimonio de que Dios pasó a su pueblo por este río cuando estaba anegado, cuando estaba desbordadas las aguas? Y siempre Dios nos dice, levanten eso como un memorial, como una señal, como un recordatorio de que yo estuve con ustedes. Qué lindo es eso, ¿cierto? La señal es una evidencia de que es real Dios, es real Dios. Y por eso el reposo es una evidencia de que somos hijos de Dios. Yo oro para que realmente usted sea la persona que cuando entra a la oficina, entra el reposo de Dios a esa oficina. El Señor Jesús se lo explicó a los apóstoles. Él dijo, cuando entren a una casa, decid paz sea esta casa. O sea, era la evidencia de que el Dios está con nosotros, es que somos portadores de reposo, de paz. Usted no tiene por qué vivir angustiado todos los días. Eso éramos nosotros antes. Tiene que haber una evidencia de que efectivamente estamos en Dios, de que efectivamente Dios está en nosotros, de que efectivamente fe tenemos, de que Dios tiene gobierno, control, soberanía, de que efectivamente a los que amamos a Dios, toda circunstancia, todo proceso nos ayuda para bien. Nos quiere Dios enseñar, nos quiere formar, nos quiere tratar. Generalmente nuestra impaciencia, nuestros afanes, nuestras ansiedades, cuántas decisiones incorrectas a veces tomamos por apresurados. Que uno dice, pero venga, ¿por qué no puede esperar de aquí al lunes? No, tiene que ser hoy, pero ya es... repose el fin de semana y arreglamos eso el lunes. No, tiene que ser, si no es ya, es mañana máximo. Y así nos la pasamos tomando decisiones apresuradas, aceleradas. ¿Cuántas relaciones sentimentales por no esperar? Espere un mesecito más, ¿qué pasa? Nada. No la va a dejar el tren. Pero como decía mi pastor, pero la puede arrastrar toda la vida si se sube en el tren incorrecto, ¿cierto? Entonces, es una evidencia, tiene que ser una evidencia, pero también es una marca. Y en la primera reunión el Señor trajo a mi memoria mi niñez ganadera al lado de mi papá, ¿no? Ese Chepe me bendijo mucho porque me cogió y él nunca me preguntó. Yo era de 4 o 5 años y él a todo lado me llevaba. Y yo hoy recordaba en la primera reunión algo que, bueno, todavía se está pendiente por cumplir, pero eso lo vamos a cumplir en el nombre de Jesús. Yo tenía el diseño de mi marca, cómo iba a ser la marca para mi ganado. No ha llegado el ganado, pero le digo a mi esposa, va a llegar, con esa promesa que hoy nos dio de que muchos ganados y eso. Entonces dije, Señor, otra vez la fe de mis vaquitas.
¿Y por qué para mí era tan importante tener la marca mía? Porque papá tenía su marca y él se jactaba de que esa marca era chévere, y eso ponía el hierro ahí al fuego, y cogía el ganado y lo quemaba. Y cuando robaban ganado en las fincas, pues iban a revisar cuál era la marca que estaba registrada ya en la notaría del pueblo, porque a quién correspondía esa marca. Y cuando yo me puse a pensar eso, le dije, Señor, eso significa tu pueblo para ti. Eso significa que yo soy tu hijo. Significa que tú nos marcas, nos apartas exclusivamente para ti, que eres un Dios que nos quieres exclusivos, que nos aparta para un propósito hermoso, divino, que entonces eso implica que no somos común y corriente, que nuestra vida ya pasa a otra instancia, ya somos de la selección de Dios, ¿cierto? A cualquier futbolista está pasando por un ratico y lo llaman a la selección, con eso vive 20 años después y no haya jugado ningún partido. Usted dice, yo fui convocado en la selección del 80, pero usted nunca jugó. Sí, pero fui convocado. Entonces es igual, o sea, yo digo, Dios, ¿será que como pueblo de Dios podemos ver la vida en ti así? Con honor, con honra. Es que Dios me llamó, Dios me convocó, Dios me apartó, Dios me marcó. Él le dice al profeta Jeremías, mire hermano, es que las mamás siempre se jactan de que son las que más conocen a los hijos, pero Dios se le adelanta a las mamás y les dice, antes de que tú nacieses, yo te conocí. O sea, el que más nos conoce es Dios, no la mamá. Porque Él nos soñó, nos diseñó antes de formarnos en el vientre de nuestras madres, cuando aún nuestras madres ni nos conocían. O sea, es que por eso no somos de nuestras madres ni de nuestros padres, somos de Dios. O sea, vinimos a esta tierra con un destino que de pronto por años no conocíamos. Desconocíamos a qué habíamos venido, estábamos en el jardín, en la primaria, en la secundaria, y éramos ahí del montoncito, pero un día Dios nos apartó. Y la pregunta es, ¿cómo me estoy yo comportando? ¿Cómo estoy respondiendo? Por eso yo siempre les digo, venga, el Señor Jesús nos tomó en serio. Murió por nosotros, Él no fue carreta, de que mijito te amo, no, te amo, fue a la cruz. Derramó su sangre y dice la Biblia, nos compró y nos puso un precio. Su sangre es el precio que tú y yo valemos hoy. Y la sangre pura y santa, perfecta, sin pecado. Eso es relevancia, es honor, eso es marca, eso es identidad. Por eso amo la Biblia, porque a mí lo que ha sanado mi identidad es conocer quién soy en Dios a la luz de las Escrituras. No estoy suponiendo, por eso le digo a las personas, no supongan cosas de Dios, leamos qué dice Dios. Es un milagro, porque acuérdense que prodigios, milagros y señales ocurren cuando Dios está en nosotros. Es un milagro, generalmente ya les conté el milagro del mar abierto, el milagro del Jordán abierto, el milagro de tú eres sanado de una enfermedad. Y eso es un milagro. Y yo, por ejemplo, me acordaba de mi suegra. Para mí ella fue una marca de la sanidad de Dios. Cuando yo la conocí tenía un diagnóstico de 15 días de vida. Sentada en una silla con una artritis que le había deformado sus huesos, con una cantidad de 40 medicamentos que se tenía que tomar al día, que le habían destrozado su cuerpo, su cabello, llena de dolor, de amargura, de tristeza, siendo dolor para su familia, para sus hijas y su hijo. Así la conocí. La invitamos al Señor. Vino a un seminario de 3-4 días y fue tanta la marca de Dios en su fe que llegó en uno de esos días y cogió toda la bolsa de medicamentos y le dijo a las hijas, nunca más voy a tomar medicamentos, Dios me sanó. Y la levantó de una silla de ruedas. Y los 15 días se volvieron en 15 años. Su cabello creció hasta la cintura. Y yo cada vez que la veía, ella era una marca evidente del milagro de Dios.
Era una mujer que se sentaba en su silla, su corazón le fallaba y ahí le daban varios infartos y ella lo único que hacía era, Clara se acordaba de ella llamaba a Clara casi a diario, le decía: mi amor, hoy estuve orando toda la mañana por ustedes, esta es la palabra que tengo de Dios para ustedes. Y siempre daba una palabra, era una mujer intercesora por nosotros. Para mí ella fue una marca de una conversión genuina, no de una conversión teológica. Fue una mujer que amó al Señor todos los días de su vida porque ella sabía, en su vida estaba la marca de que Dios la había recuperado y le había dado una oportunidad. Entonces ella entendía que era una señal viviente para su casa. Ella se dedicó a pedirle perdón a todas sus hijas y a sus hijos y a sus nietos de los pecados que había cometido. Ella los sentaba y le decía: por favor, perdóneme. ¿Pero de qué, mamita? Yo los llevé a la brujería, yo les incité a estas cosas, mi hijito, yo les enseñé la idolatría, perdóneme. No, tranquila, no, dígame que me perdona. Y todos los días les sentía, los estorbaba, les exhortaba, iba donde sus hermanas y le decía: por esos muñecos que ustedes tienen colgados ahí en la pared es que estamos mal, por favor, aquí hay un milagro andante, aquí hay una marca, aquí hay una señal de que Dios me sanó. Y las hermanas nunca la volvieron a saludar por años, pero ella fue una marca. Ella se apartó, ella tuvo la convicción de que era una mujer apartada por Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Ese es el propósito de este principio, que realmente podamos decir: somos una señal en Dios. Y mire lo que la Biblia habla de que somos señal. En Éxodo 31, del 12 al 17 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre. ¿Para cuándo? Entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, en este texto hay 2 principios. Lo primero es que Él nos santifique, significa que nos apartó para Él. Somos apartados para Él, eso es señal. Y lo que marca esa señal, el otro día yo tengo que, con la ayuda del Señor, repetir esa predicación, porque encontré un día un salmo de David diciendo: Señor, ¿dónde están esos tiempos tan hermosos en que teníamos tus señales y perdimos tus señales? Y yo me puse a estudiar cuáles eran las señales de Dios con su pueblo. La palabra, las fiestas, la circuncisión, el templo, el día de reposo. Esas fueron señales que Dios puso para que su pueblo se identificara. Cuando vino el gran holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos en Europa, los alemanes que iban a asesinar judíos, lo único que tenían que hacer era, a los hombres los llamaban y les hacían bajar los pantalones. Ahí había una señal. Estaban circuncidados. No podían negar que eran pueblo. Había una marca física. Cuando Grecia invadió Israel, lo que hicieron fue quitarle sus señales. Le cerraron el templo, les robaron la Torá, les quitaron las fiestas y les quitaron el día de reposo. Por eso es que yo le digo: Dios, qué tan honrados, qué tan apartados nos estamos sintiendo, qué tan honrados y apartados nos estamos comportando. ¿Somos actitudes como un hombre o una mujer diferente? ¿O actúo común y silvestre como todos los demás? No somos como todos los demás. Y lo siguiente que dice este pacto es que es por un pacto perpetuo. Dios quiere que sea para siempre. Dice: lo harás de generación en generación. Por eso sé que una de las grandes contiendas hoy en día espirituales es lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Le dijo: un día vendrán doctrinas de demonios y vendrán filosofías de hombres
y enseñarán cosas que no son correctas. Los llamados profetas, los llamados proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, consistían en que el pueblo se había apartado y Dios estaba despertando a su pueblo, que no se olvidara que había un pacto perpetuo. Ese es Dios, Dios no cambia. No fueron cosas viejas, como algunos dicen, es que eso era antiguo, es que eso es para los otros, eso era antes, eso ya no es para nosotros. ¿Por qué? Si el mismo Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, yo oro que realmente entremos en ese reposo, que seamos diferentes, porque seremos una señal para la humanidad. Ezequiel 20:12 está haciendo el profeta un recordatorio de por qué vino destrucción al pueblo, y le di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El verso 16 dice, porque desecharon mis decretos, escuchen esto, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Eso es tremendo. Santificad mis días de reposo, dice el verso 20, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, dos razones más para que sepamos que Él nos santifica. O sea, una manera de santificarnos es limpiarnos. Ayer Clara trajo una palabra muy linda sobre ser libre de la condenación. Y un hombre se me acercó al final de la reunión y me dijo, me voy feliz, pastor, porque a veces vengo poco a la congregación, porque no he tomado decisiones por el Señor, porque yo tenía el concepto de que me tenía que limpiar y limpiar y limpiar antes de venir. Pero esta palabra de hoy me enseña que yo vengo y Él me limpia. Y yo le dije, claro, sí, Señor, la Biblia dice que Dios es para nosotros como jabón de lavadores. Eso dice la Biblia que es Dios. Él nos trae, nos acerca y luego nos limpia. Una de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando vine al Señor es que yo era templo del Espíritu Santo, y la verdad vino para mí una tristeza, una vergüenza con el Señor. Yo decía, ¿cómo así, Señor? O sea, tú vienes a habitar. Yo me sentía como una caneca sucia de basura, llena de basura sucia. ¿Cómo tú vienes a habitar a una caneca como yo, Señor? Y entonces me enamoré tanto de la gracia, Dayana, de la gracia de Dios. Me enamoré de la gracia. Y dije, Señor, ¿cómo tú puedes venir a mí? Y luego de venir a un proceso de limpieza. Eso es gracia. Así es que Dios nos santifica y nos quiere poner una señal y apartarnos. Pero dice una razón por la que lo profanamos, porque nos vamos tras los ídolos del corazón. Toda la razón hoy en día por la cual el pueblo no actúa como Dios quiere es porque ya tenemos opiniones personales, conceptos personales, doctrinas de hombres, costumbres que en la mayoría de ocasiones son paganas, herencias familiares que nada que ver y nos destruyen. Hoy el pecado del ser humano es el humanismo y el hedonismo. El hedonismo es que tú no tienes por qué sufrir nada. Entonces tú vienes al Señor con el concepto de que Él te tiene que dar gusto en todo. Y hay de que Él no te dé gusto en todo. Entonces tú te ofendes. Tú traes tu propia opinión. Tú tienes tu propia agenda. Tú tienes tus propios compromisos. Cuando tú le preguntas a cualquier persona, ven, ¿por qué no viniste? Y dice, tenía cosas que hacer. Sí, mis cosas. Ahorita vamos a estudiar para qué es este día. ¿Ven? Ahora, hay una pregunta. ¿Para cuándo es esta señal? ¿En qué ocasiones? ¿En qué ocasiones? Con la ayuda del Señor, si Él nos lo permite, dentro de 8 días voy a hablarles de que es una señal de prosperidad. Y les voy a enseñar los principios de prosperidad que se evidencian cuando entramos en el reposo. Hay unas evidencias que están en la Biblia. Dice, si tú entras en el reposo, entonces estas señales serán las que serán evidentes en tu vida financiera y material. Hay evidencia de prosperidad.
Pero ¿en qué ocasiones es que Dios quiere que reposemos? Entonces hay dos textos. Este es Salomón hablando de la razón por la que él estaba edificando casa para Dios. Y él dice, aquí yo tengo que edificar casa al nombre de mi Dios. La casa era para el nombre de Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la propiciación y para los holocaustos a la mañana y a la tarde, en los días de reposo, 1, en las nuevas lunas, 2, y en las festividades de Jehová, 3, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces, él da aquí 3 ocasiones en que el reposo debe estar. Lo expliqué hace 8 días, o sea, ¿cómo sabemos? Siempre me pregunta, pastor, ¿y cuál es el 7º día? Pues yo lo sé si sabemos cuál es el primero. ¿Sí? ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día? El domingo. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es contar hasta 6. ¿Podemos? Entonces tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paras. Tú ya empezaste un día y vuelves y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, paras el 7º. Entonces Dios dice, 6 días trabajas, paras 1, 6 por 1, 6 por 1, 6 trabajas, 1 para, 6 trabajas, 1 para. Así es el principio, semanal, ¿cierto? Pero luego dicen las nuevas lunas. ¿Qué eran las nuevas lunas? El inicio de cada mes. Entonces había un reposo adicional al semanal. Y es que de pronto en una semana vas a descansar 2 días. Vas a descansar el día del inicio del mes y el día de reposo, el 7º día. ¿Estamos acá? Estoy leyendo la Biblia, sí, estamos acá. Y la tercera ocasión, esa es una lectura más larguita que quería tener hoy con ustedes, pero no alcanzaba el tiempo. Levítico 23 habla de las fiestas. Y las fiestas determinan los días en que la gente paraba. Entonces, al primer día, el primer mes del año, a los 14 días, harás fiesta. Y el primer día será reposo. Y el 8º día, reposo. Entonces tú dices, Padre, ¿cómo así? Empiezas tú el año. Llevas 14 días de empezar el año. Y tú ya paras 7 días de fiesta. Tenían que subir a Jerusalén. Especialmente los hombres, dice la palabra, y todo hombre tendrá que subir a Jerusalén 3 veces al año y reposar. Hoy la crisis dentro de las familias y dentro de las congregaciones es que el hombre no asume ese liderazgo del reposo. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas aquí han sido atropellados por sus propios padres de que no les permiten venir? Mucho menos les van a dar ejemplo de que es buscar de Dios y alabarlo y subir a Jerusalén a alabarlo y adorarlo. Alguien me enseñó hace poco que una de las grandes crisis hoy de la juventud es hijos e hijas huérfanos con padres vivos. Sí, están vivos, pero no los instruyen, no están con ellos, no los guían, no los cuidan, no les proveen, no los abrazan, no dialogan con ellos, no los aconsejan, no les dan ejemplo. Esa es la crisis de la humanidad. Proféticamente, en Mateo 24, el sol se oscureció. La luna no da su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Eso es profecía. La familia es la profecía. Los hombres, mujeres y hijos somos la señal profética de esta sociedad. La sociedad está en la condición que está porque la familia está en la condición que está. Y tenemos que recuperarla. Si tú hoy crees que eres una señal, tú tienes que decirle a Dios que se evidencie que soy un hombre de Dios, que soy una mujer de Dios. 3 veces al año tenían que venir. Terminaban esa primera fiesta y contaban 50 días, 7 días de reposo, 7 semanas, y tenían que volver a la fiesta otra vez. Y luego para el segundo semestre, por allá en octubre, tenían que volver otros 7 días. Y usted dice, no, esa gente sí tenía la plata. ¿Cómo hacía? Y cada fin de semana llegaba el viernes y decía, bueno, eso todos los negocios quedaron para el lunes.
Cuando usted está limosneando los domingos y está los sábados moliendo como un burro porque está levantando, porque no tiene provisión. Entonces tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con el principio. Dios está preguntando, ¿será que en estas ocasiones vamos a parar? Ahora surge la última pregunta y es, ¿qué hacer en este día? Algunos dicen, pero pastor, uno quedarse ahí quieto, eso es mucho desparche, uno ahí sin hacer nada, ¿cierto? Entonces voy a hablar de 5 cosas que se tienen que hacer. La primera es de lo que no se tiene que hacer. Lo primero que dice la Biblia es que no hacer ningún trabajo. Puede que nos guste, puede que no nos guste, puede que usted esté de acuerdo. Y yo siempre explico, eso es como la ley de la gravedad, muy sencillo. Entonces se sube a la Torre Colpatria y dice, yo no creo en la ley de la gravedad. Y allá abajo lo recogen. Aspiran lo que quedó de usted allá abajo. Porque eso no se trata de si usted cree o no, la ley es ley, ¿cierto? Así es la palabra de Dios. Es un principio eterno. Dice, Moisés convocó a toda la congregación, estoy leyendo Éxodo 35, del 1 al 3. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas, no que sean escuchadas, ni que sean conocidas. Porque me dicen, sí, yo sé, sí, eso hace tiempos que yo había oído eso. No, que sean hechas, que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º será santo, día de reposo. ¿Para quién? ¿Para quién es ese día? ¿Para quién es ese día? No es para nosotros. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces lo primero que Dios dice es, no trabajen. Mire, aquí está Jeremías, el profeta. Cité estos profetas porque los profetas recuerdan al pueblo lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Así me ha dicho Jehová, Jeremías 17, del 19 al 23. Ve y ponte a la puerta. ¿Dónde se tenía que parar? En la puerta era donde se decidían todas las cosas, era donde se hacían negocios, donde se tomaban decisiones, donde se traía la causa, y ahí en la causa se juzgaba la causa de que hubo un problema, que me vendió algo y que no me salió bueno. Ahí en las puertas era que todo, ahí era donde se compraba y se vendía, se abrían las puertas para que entrara el comercio, para que salieran las mercancías. Y entonces Dios dice, ve y te paras allá y dile a los reyes de Judá y párate en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni sacáis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. O sea, Dios está diciendo, venga, ese día paren. Cuando usted encuentra en Nehemías, ¿qué fue lo que él tuvo que restaurar? ¿Qué fue lo que Esdras tuvo que restaurar cuando regresaron de la cautividad de Babilonia? Lo que tuvieron que restaurar fue que, mire, Nehemías hizo algo tremendo. Él les dijo, ¿quiénes están de acuerdo con restaurar todo lo que hemos olvidado? Y todos dijeron, amén. Bueno, vamos a firmar, ¿ok? Y dice la lista, lea su Biblia. Dice, y estos son los nombres de los que firmaron. ¿Y qué firmaron? No voy a dar mis hijos ni mis hijas para que se casen con otros pueblos. 2, no voy a comprar ni a vender nada en el día de reposo. 3, voy a apartar el diezmo para el Señor. 4, voy a sacar ofrendas para la madera, para el sostenimiento de la casa de Dios. Ahí todo está firmado. Lea su Biblia en el libro de Nehemías. O sea que Dios está diciendo, lo primero que no hay que hacer es trabajar. Y entonces, ¿qué hago? Pues oremos. Es que por eso es que es un honor. Por eso es que es en fe. Y la fe nos da la fuerza para tomar decisiones.
Usted toma la decisión. Yo siempre le digo a la gente que está recién llegando a conocerle al Señor y dice, ¿y cómo hago para dejar esto? ¿Y cómo hago para cambiar aquello? ¿Y cómo hago para dejar las amistades? Y le digo, mira, la primera, toma la decisión por Dios, dile a Él que tú quieres cambiar y Dios se encarga. Él nos organiza la vida. Te organiza cómo romper esa adicción por la que llevas años luchando y no has podido ser libre de esa adicción. Vas a ser libre de la adicción. Ok. Esta tecnología. Lo segundo, dice la Biblia, es no hacer mi voluntad. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo primero que debíamos hacer? No trabajar. Lo segundo, no hacer mi voluntad. ¿Tiene ahí su Biblia? Por eso es que es bueno tener la Biblia física, porque estas cositas a veces molestan. No hacer mi voluntad. Isaías 58, por favor, vamos a Isaías 58. A leer lo que Dios dice. Isaías 58 es muy conocido porque habla sobre el ayuno que agrada al Señor, ¿cierto? No sé si lo han leído. No hacer injusticia, no cometer pecado y demás. Pero termina este capítulo de Isaías diciendo en el verso 13 y 14, escuchen esto: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, escucha esto, y lo llamares ¿qué? Delicia. ¿Cómo le deberíamos llamar? Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién lo ha hablado? No es un hombre el que está prometiendo. Es nuestro Padre amado el que está diciendo, mira, ¿qué es lo que quiero ese día? Ya he enseñado varias veces, pero siempre recuerdo, aprendamos a contar como Dios cuenta los días, ¿cierto? De noche a noche, de tarde a tarde. Se han leído Génesis 1, ¿no? De tarde, comenzó la tarde, y fue la tarde, y fue la tarde, y fue la mañana, y fue la tarde, y fue la mañana. Entonces tú empiezas a las 6 de la tarde, el viernes, y paras, y tú empiezas a deleitarte en Dios. Pero lo segundo, no vas a hacer tu agenda. Yo siempre le digo a la gente dice, ¿qué hay que hacer? ¿Y para dónde vamos? No, pero no podemos quedar sin hacer nada. No, hagamos algo, programemos algo, inventémonos algo. Padre, ¿es lo que tú quieras hacer o es lo que Dios quiere que hagamos? Es de Dios ese día, no es nuestro. Génesis 2 dice que Él fue el primero que reposó, Dios, de todas sus obras, de la creación, en el séptimo día. Esa es la razón que Dios le da a Moisés en el monte, en Éxodo 20. ¿Por qué deberíamos santificar ese día? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó. Entonces, el principio es, lo segundo es, no es lo que yo quiera hacer. No, pero es que yo no puedo parar. Yo ese día tengo que trapear, lavar, planchar, limpiar paredes, mover los muebles. Pues no lo haga, hágalo otro día. Lo tercero que dice es una enseñanza muy linda del Señor Jesús. Bueno, aquí en Mateo, no está corriendo. Aquí en Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, ya todo bien, es el Señor del día de reposo. El Señor es Jesús, está diciendo, mire, el día de reposo lo fue creado para mí. ¿Para quién fue creado el día de reposo? Para el Señor. Para el Señor, por favor. Entonces se trata de una cultura, de herencias, de paradigmas, de estructuras que traemos. El tema es que le pidamos a Dios que nos ayude y que nos vea a Él la disposición de querer hacerlo a su manera. Que podamos decirle, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo lo haga? Y entonces lo tercero que el Señor Jesús nos enseña que debemos hacer es sanar a otros. Cantidad de milagros el Señor Jesús hizo en el día de reposo. Y por eso fue perseguido por los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Les voy a traer solo un ejemplo que está en Mateo 12, del 9 al 14.
Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, escuchen, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué fue lo que le preguntaron? Si era lícito sanar en el día de reposo. Verso 11, él dice: él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y lo levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, verso 13, dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este día es un día de sanidad. Por eso, si usted trae alguna dolencia, viene y nos dice. La Biblia dice: alguien está enfermo, llame a los ancianos para que ellos oren, lo visiten. Yo siempre digo a las personas, llegan enojadas: yo estoy hasta enfermo y a mí nadie me llamó. La Biblia dice que usted es el que llama. Usted nos avisa. Nosotros, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos para saber si es que usted anda con una de amargura, si se fue para el mundo, si fue que se enfermó? ¿Cómo hacemos para saber? No es el orden es que tú llamas y entonces va la gente y ora. Van los líderes y oran. Tú tienes a alguien enfermo, tráelo. El día de reposo, ven con él aquí a la congregación, tráelo. Se sanará su hogar, se sanará su mente, se sanará su corazón, se sanará su cuerpo. Cualquier oración de sanidad, este es el día para que usted todos los días de reposo diga: Señor, ¿hay alguien enfermo? Que tú te levantes a orar, diga: Señor, ¿hay alguien enfermo? Que tú pongas en mi corazón una carga. De pronto es un familiar, de pronto te enteraste de un amigo del trabajo que está enfermo o que tiene un familiar enfermo y tú intercedes, porque ese es el día de la sanidad. ¿Amén o no? Amén. Lo cuarto que el Señor nos enseña es que es un día para salvar vidas y hacer el bien. ¿Para qué es este día? ¿Para qué es este día? Marcos 3 cuenta la misma historia, de 3 del 1 al 4. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, escuchen la pregunta del Señor Jesús: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos callaban. O sea que ese es el día. Por eso es que siempre insistimos, Gabriel, siempre les insistimos de que traigan personas nuevas. Es el día de la salvación. Es el día de hacer el bien a las personas. ¿Qué mejor bien que usted insista telefónicamente? Ven, busca a Dios. Es que el problema que tienes, Dios tiene la respuesta. Él te va a responder. Tú lo que tienes es que volverte al Señor. Y tú estás pensando, si ve que no tiene nada que ver con nosotros, sino con los demás y con Dios. Pensar en otros. Siempre digo, el día que nosotros dejemos de pensar en otros, nuestra vida en el Señor se fracasa, se esteriliza. Nos volvemos egocéntricos, nos volvemos vanidosos, porque solo pensamos en nosotros, en nosotros, en nosotros. El Señor dijo: este es el día en hacer el bien, este es el día de salvar las vidas. Esto es lo que le da destino a una vida, propósito. Es hacer el bien con la palabra de Dios. No es ir a darle: sí, tranquilo, ten fe, eso, yo sé que Dios te va a sacar. No, eso no es. Es traerlo a los pies del Señor. Por eso dice el Señor Jesús: habrá fiesta cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador es perdonado. Eso es lo que le da alegría al Señor y a la casa de Dios. Y por último, enseñar las Escrituras. Mire lo que dice Marcos capítulo 6 del 1 al 2. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado, ¿qué día? El día de reposo,
comenzó a enseñar. ¿Qué hacía? En la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ese es el día en que las escrituras se abren. Que Clara hablaba de la amiga que duró 6 meses, era una jovencita de 15 años, pero tuvo el carácter para decirle a sus papás: venga, este primer semestre ya pasé en la universidad, ya tengo autorizada la matrícula, pero déjeme inscribirme en el otro semestre, voy a durar 6 meses de mi vida estudiando la palabra. 15 años. 15 años. Que algunos creen que tiene que llegar uno a los 80 para madurar. No, Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero yo creo que es primero el joven el que no debe tener en poco su juventud. Tiene que creérsela, tiene que tomar decisiones desde la juventud. No, es que yo quiero gozar la vida. Eso es lo que usted piensa, mientras queda embarazada y se le acabó el gozo de la vida, mientras queda adicto a una droga o se le infectaron de una venérea y hasta ahí fue el gozo de la vida. O sea, lo que Dios está diciendo, ese día se abren, este día se abren las escrituras. Usted se levanta, empiece a leer la Biblia. Por eso siempre le digo: vienes tú a la casa del Señor, traes las escrituras, las traes para subrayarlas, para cerciorar, al menos como dice, como lo de Berea, miraban si era cierto lo que les estaba diciendo Pablo o no. Amamos las escrituras. Dice Jesús que cuando resucitó, camino de Emaús con sus 2 discípulos, les abrió las escrituras. Desde Moisés y de los profetas y los salmos, y le mostró cómo a la luz de las escrituras era necesario que el Mesías padeciese y muriese y resucitase. Y cuando ya se aparta él y ellos dos se encuentran con los otros discípulos, dice: con razón nuestro corazón ardía cuando nos abría las escrituras. Entonces la pregunta es: ¿qué actitud tenemos frente a la palabra? Las escudriñamos, las leemos, las consultamos, las amamos, le decimos: Señor, gracias, esto es lo que tengo que cambiar. Claro, Señor, esto yo nunca lo había visto en mi vida, pero gracias por mostrármelo. Señor, definitivamente tu palabra es verdad, porque lo único que hace la verdad es hacernos libres. Eso es la actitud frente a la palabra. Por eso yo le digo a las personas que llevan meses y años no tienen su Biblia: ¿cómo? O sea, ni te interesa lo que Dios dice, no te interesa lo que está escrito. Ese es el mensaje. No te interesa consultar lo que Dios ya estableció. Esa es la manera de direccionarnos, tanto que Jesús lo resumió de una manera: ¿me aman? Cumplan los mandamientos. Ese es el sentido frente a la palabra. ¿Qué actitud tengo? ¿Estoy atento? ¿Estoy despierto? Usted no puede venir a culto religioso, a ritos religiosos. Eso es una religión barata. Lo que Dios está diciendo es: tenemos que ser señal en este mundo. Este mundo se está pudriendo. Este mundo está corrompido. Solo la sal que somos nosotros es lo que medio preserva a esta sociedad. El mundo está loco. Hay unas locuras que están haciendo. Sacan videos de hombres embarazados y relaciones de un mismo sexo. Quieren destruir nuestra idea de familia. Dios está diciendo: ¿dónde están los que son mi señal? Que le muestren al mundo qué es una familia verdadera. Que le muestren al mundo qué es un empresario genuino, honesto, verdadero. Que es un profesional de verdad, de principios, de valores, apasionado. Eso es ser señal. Que el reposo de Dios, que el shalom de Dios, que la paz de Dios, que la unción de Dios, que la autoridad de Dios, que la pasión por Dios se nos vea. Que estemos marcados, porque se nos ve hasta en el caminado, que somos de Dios, que no nos avergonzamos, dijo Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Uno los quiere mostrar de una manera. No, la palabra es de una sola manera. Pablo dijo, los griegos piden señales y los judíos nos llaman locos, pero la cruz es poder de Dios. Hay que volver a ese principio. Hay un pueblo apasionado como los que dieron la vida por el Señor Jesús. Se les conocía. Cuando van y toman presos a los apóstoles, hablan a Pedro y dice, ustedes estaban con Jesús, porque se les nota que estaban con Él. Qué lindo que nos dieran ese piropo. Es que se te ve que tú andas con Él. Es que ni puedes negar lo evangélico que eres. Es en serio, ¿no? Hoy pasamos de agache. Mundanos como todos. Hoy en día uno lo quieren convencer que la rumba depende si sí o si no. Depende si de allá nos sacó Dios. De allá nos sacó Dios. ¿Cómo nos van a vender que eso ahora no es tan malo? ¿Cómo cuando yo estaba allá me pareció lo más abominable y de allá me sacó el Señor? Porque Él puso una marca. A mí que no me digan que beber es bueno porque yo era un borracho alcohólico y Dios me marcó y me sacó de allá. Entonces, ¿cómo me van a meter el cuento de que ahora no es tan malo beber? Por favor, por favor. Las escrituras tienen que estar abiertas en las casas. Tienen que ser enseñadas. Papás, mamás, ningún hijo te puede quedar grande. Ningún hijo. La rebelión tiene que salir en el nombre de Jesús. Cuando hay un hombre o una mujer de Dios, es que soy una mujer sola. ¿Y qué? Tu hacedor es tu marido si quedaste sola. Tienes un mejor marido, dice la Biblia. Pero tienes la gracia, tienes el sello, tienes la marca, tienes la autoridad, se te evidencia. Jovencitas santas, puras, que ponen límite a los muchachos, que no se dejan manosear, que no se dejan coquetear, porque son mujeres que tienen un sello, una señal, una marca. Porque tú tienes que ser como todas las de la universidad o todas las de la familia. ¿Dónde está la diferencia de la marca, de la señal? Ese es el llamado hoy. Ese es el llamado. ¿Somos señal o no somos señal? Dios nos dice, te quiero apartar, te quiero marcar, te quiero santificar, te quiero poner una señal, pero que se te vea. Que se te vea en los grupos que estamos haciendo. Tiene que haber una señal. ¿Somos un grupo abierto o nos volvimos un club cerrado? Tienen que evaluarse los líderes y sus discípulos. Si no hay alguien que está llegando, entonces nos cerramos. ¿Nos importa nada el nuevo, el que va a Dios a traer? Para eso es, para pescar o no. No es para quedarnos ahí como un gueto, como una secta. Tenemos que reaccionar hoy y decirle, Señor, realmente yo quiero ser una señal tuya. Yo quiero ser marcado por ti, apartado por ti. Yo quiero tomar decisiones que glorifiquen tu nombre y que donde quiera que tú me envíes, tu pasión se me vea. Tu pasión, hermano. La Biblia dice que todos queremos ver la gloria de Dios como Hechos de los Apóstoles, pero nunca queremos tener las costumbres de la congregación de Hechos de los Apóstoles. Todos los días, a las 3 de la tarde era la hora de la oración, se movían, madrugaban, ayunaban. Era gente apasionada, era gente marcada, era gente apartada. Eso no era de vez en cuando y cuando yo necesite de Dios. Y siempre y cuando yo no tenga algo que hacer porque ya tengo un compromiso. Jesús nos tomó muy en serio. Él no le dijo un día a una mujer de Dios que gloria al Señor, hoy es pastora con su esposo. Pero hace 20 y pico de años, un día le dijimos, ¿puedes hacer estas llamadas a estos 3 matrimonios? Y ella dijo, no, yo tengo otras cosas que hacer. Y yo le dije, si Jesús hubiera dicho lo mismo al Padre, cuando Jesús le dijo, ve, humíllate a ser hombre, muere por la humanidad. Y Jesús hubiera dicho, yo, mira mi trono, lleno de adoración, ángeles, arcángeles, calles de oro. ¿Yo ir a la tierra? No, yo tengo que hacer acá.
¿Qué tal que Jesús hubiera dicho eso? Siempre tiene que ser recíproca la relación con Dios. Un pueblo con señales, un pueblo con pasión, un pueblo apasionado, santo. Que esta palabra sea el manual, porque repito, cielo y tierra pasarán. Esta palabra, aunque no guste a muchos, nunca pasará. Nunca pasará. Ni una palabra caerá en tierra. Ni una palabra. Jesús dijo, ni una coma, ni una tilde dejarán de cumplirse. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.